Lo dijo en la primera hora. Bien, 7:01 de la mañana, seguimos con más novedades y es momento de hablar de lo más coyuntural. El día de ayer conocíamos ya las 11 preguntas propuestas por el presidente de la República que se llevarán a cabo en una consulta popular, si es que la Corte Constitucional pues dará el paso, y por eso hay que hablar con las voces expertas del tema para que veamos qué tan viables son las preguntas que se han planteado. Por eso le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UICEG, el doctor Esteban Rock. Querido doc, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jefferson Berkis, buenos días a todos los que nos ven, nos escuchan. Gracias por la invitación y un excelente 2024. De igual manera, deseando que sea un excelente año para usted, doc. Vamos desde lo más general. ¿Cómo ha visto las 11 preguntas planteadas por parte del presidente? A ver, yo creo que hay que hacer, en primer lugar, Jeff, un análisis retrospectivo de lo que significa la consulta popular para Daniel Noboa como figura de presidente de la República. Haciendo un análisis histórico, la consulta popular de Daniel Noboa fue lanzada el 16 de agosto. Cosa rara, último día de campaña de la primera vuelta. ¿Por qué? Porque no iba a tener contradicción por parte de sus opositores, salvo un diálogo digital en redes sociales. Claro. Después de eso, en el primer debate, en el segundo debate se hizo hincapié sobre los temas que serían consultados. Hubo un cambio de voceros también, de Daniel Noboa pasó a Mónica Palencia, eso es normal. También estuvo Valentina Centeno como vocera de la consulta popular y demás, y los temas fueron fluctuando. Ahora, lo que llama la atención es que realmente es un solo tema de los que fueron establecidos en el periodo de campaña de primera y segunda vuelta, que se está tratando en esta consulta popular, que es el tema de seguridad. Gira en torno de la seguridad. Sí, porque otros temas fueron de lado. Recordemos que uno de los grandes anuncios, por ejemplo, de Daniel Noboa para consulta popular fue jueces sin rostro, fue el tema de juicios por jurados para ciertos delitos, temas económicos, seguridad de servidores públicos, el tema de los umbrales de posesión de sustancias psicotrópicas, la tabla de drogas y demás, y fueron descartados. Y el día de hoy nos encontramos con unas preguntas que no se las tenía en el radar, salvo la primera y la segunda pregunta, que es el tema de la correlación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional para Seguridad Interna. Y a lo que usted ha indicado hasta el momento, yo quiero agregar también el hecho de que a muchos les encantó, por ejemplo, no encontrar entre las preguntas de la consulta algo relativo al empleo, por ejemplo. Definitivamente, pero ahí recordemos una cosa, que el tema del empleo ya tuvo un intento a través de una ley económica urgente por parte del presidente Lazo, que obviamente por no guardar unidad de materia la Asamblea en el CAL la rechazó. Y luego cuando se intentó consultar fueron esas preguntas que se quedaron fuera de la consulta popular de Lazo. Entonces creo que el presidente Noboa y su equipo jurídico no tomaron riesgos de consultar este tema. Porque por además, ese antecedente y por otra cosa, Belkis, yo creo que socialmente el tema de empleo es uno de los aspectos más complicados de consultar a la ciudadanía por la afectación inmediata que tiene dentro del espectro social. Por ejemplo, te digo, si es que se consulta un segundo régimen laboral o un régimen laboral paralelo, que signifique una mínima discusión de regresividad de derechos, la consulta se te va abajo. Entonces yo creo que no tomó riesgos y mantiene esta hegemonía de los proyectos en materia económica urgente a efectos de ir configurando tal vez por ahí una relación laboral. No lo va a lanzar todavía. Estamos ahorita con el de eficiencia energética y a un primer proyecto aprobado. Si es que la sinergia con la Asamblea empieza a funcionar, puede ser que por ahí entre un tema de reforma laboral. Bueno, la única relación, digamos, que se haría respecto de generación de empleo tendría que ver con la última pregunta y el tema de los casinos, que también se ha dicho, ¿no? Y que también a muchos sorprendió encontrar esta pregunta en medio de otras tantas que nada tienen que ver. A ver, esta pregunta creo que es la que menor discusión de fondo se merece, pero mayor discusión del por qué. Porque la pregunta es sencilla en el fondo. Se quiere casinos y juegos de azar. Y ojo con esto, fácticos pero también digitales. Yo creo que es una respuesta a la regularización de este tipo de casas de apuestas que el día de hoy se encuentran en boga. ¿Qué es lo que sucede? Y eso estamos viendo que está teniendo afectaciones inclusive desde el ámbito del fútbol. Recordemos que el reglamento de la ley de comunicación ya afectó el tema de las casas de apuestas en el tema de fútbol, porque ser el principal auspiciante de la Liga Pro, y tuvimos algunas discusiones respecto de eso. Entonces, creo que es una regularización respecto de esto, de esta actividad de apuesta. Y recordemos que también la Lotería Nacional tiene pues sus esquemas también de apuesta. Pero el tema de los casinos sí llama muchísimo la atención. Y los casinos,
A ver, sería irresponsable hablar sin datos cualitativos y cuantitativos. Habría que ver hasta antes de la consulta presentada por el expresidente Correa, cuando se quitaron los juegos de azar y los casinos en el Ecuador, cuáles eran los estándares de empleabilidad de este tipo de actividad. Claro. ¿Y cuántos casinos ¿Cuántos oficiales, oficiales, Jeff, existían? Porque también habían casinos no oficiales en el Ecuador. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ver una tasa de empleabilidad, poner por ahí unos estándares de cómo ha influido esto en cuanto al crecimiento de la población y cuántos empleos darían este tipo de actividades. Pero que sea una actividad masiva de generación de empleo formal, dudo muchísimo que lo sea. Y claro, escuchaba a otros colegas, también expertos en este tipo de materias, hablaba de las paraactividades legales que existen alrededor de este tipo de actuaciones, por ejemplo, en el tema de los casinos, que se podría propender un nicho para lavado de Exacto, dinero. se podría propender a actividades ilegales en general. Belkis justo estaba tratando de revisar cuáles fueron las situaciones de los casinos en el Ecuador en cuanto a la ilegalidad de los casinos, y no solo se daba un tema de lavado de dinero, de ese lavado día a día, no a través de una red secuenciada, pero también se daban otro tipo de actividades como prostitución, etcétera, etcétera, etcétera. Que incluso eso se lo menciona dentro del documento que se presenta, ¿no? Sí, es decir, hay en una los contradicción considerandos. ahí, claro. Hay una contradicción bastante fuerte, pero eso es raro. Esa es la pregunta que te decía, que menos discusión de fondo nos merece dentro del fondo, dentro del foro jurídico y del análisis político, pero... ¿Pero por qué entonces? Porque es deficiente. La pregunta es estrictamente deficiente. No, pero usted decía, es la que menos análisis de fondo merece, pero hay que analizar el por qué está ahí. Exacto, exactamente. A ver, análisis de fondo, sí o no. Eso es. Quiero casinos, juegos de azar y el tema de apuestas, sí o no. Pero detrás de eso, ¿qué puede haber? ¿Cuáles son los intereses? Que una pregunta que viene de la nada, que jamás fue tratada dentro del discurso en este momento. Y sobre lo cual en su momento ya la población se pronunció. Ya se pronunció. Claro. Y no puede ser que después de, no sé, menos de 15 años nos volvamos a pronunciar sobre lo mismo cuando existió una prohibición definitiva. Ojo que hay otros temas. Si es que hubiesen querido, y eso es la especulación que yo tengo, regularizar el tema de las casas de apuestas digitales, por ser algunas sedes de las grandes casas apostadoras digitales del mundo, como por ejemplo Betwin, la forma no era a través de consulta popular. Era a través de una ley regulatoria de esta actividad, como ya lo hizo en hace algún tiempo el reglamento a la ley de comunicación, y se acabó. Entonces, es raro encontrarnos con esa pregunta dentro de una consulta popular. Además que es una pregunta de las pocas preguntas que van a requerir una reforma constitucional. Ojo, de las dos preguntas que yo he identificado de las 11, van a requerir reforma constitucional, esa es una de ellas. Hacia eso vamos, ¿no? Porque se ha hecho mucha crítica también de que no es necesaria una consulta para lo que se está planteando. ¿Cuántas preguntas sí necesitan y cuántas no? A ver, yo creo que la pregunta número 1, y como hablábamos un poquito tras cámaras y antes de entrar al aire, la pregunta 1 sí va a requerir, aunque en el anexo no se lo manifiesta, algo de un esquema o al menos una reforma constitucional. Porque esta pregunta hay que leerla con claridad en cuanto al anexo. Porque si bien la pregunta nos dice que si estamos de acuerdo a que las Fuerzas Armadas inicien acciones de prevención y erradicación de las actividades de organizaciones criminales transnacionales, hasta ahí nomás nos quedamos. Claro, todo el mundo va a decir sí, pero el anexo es la clave, porque el anexo tiene 3 puntos focales, Jeff, y se acuerdan que se hablaba y se habló en campaña electoral de los planes Bukele y demás. Este es el plan Bukele, comillas, comillas. Porque, ¿qué nos dice el anexo? En primer lugar, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado va a definir territorialmente dónde se puede, o al menos donde el Estado ha disminuido su capacidad de ejercer sus atribuciones, es decir, donde hay un Estado fallido. ¿Qué se llama a esto o cuál es la denominación que se le da a esto? Las famosas zonas calientes o zonas rojas dentro del país. Entonces yo delimito territorialmente cuáles son las zonas rojas. En segundo lugar, delimitación de las acciones para prevenir y erradicar la actividad. De acuerdo a la zonificación de zonas calientes, zonas rojas, zonas amarillas, zonas verdes, lo que sea, en este caso, los miembros de las Fuerzas Armadas van a tener un catálogo de actividades para poder realizar dentro de esas zonas. Te digo, zona caliente rojo diablo, o sea, la peor de las zonas, ¿sí? En esa zona, las Fuerzas Armadas pueden tener casi todas las atribuciones y así van disminuyendo.
Y finalmente, una cosa que es súper importante, fiscalización del cumplimiento de los derechos humanos de las acciones de las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿Qué quiere decir esto? veedores nacionales e internacionales que digan que las Fuerzas Armadas no se están extralimitando respecto a los derechos humanos en cuanto a esa inmersión que van a tener en las zonas O calientes. sea, veedores constantes. Veedores constantes y En todo cada el tiempo, acción de en las cada Fuerzas una Armadas. de las acciones. Es como una labor constante mientras dure los efectos de estas acciones. Entonces, ¿qué es lo que se está realizando con esto, Jeff y Belkis? Esto es más o menos lo que hizo en su momento. Bueno, se hizo en Colombia en los años 90 y también lo hizo Bukele. Bukele tuvo observadores, inclusive de las Naciones Unidas, para la primera fase del plan. ¿Sí? Cuando se dio esta inmersión dentro de los sectores más complicados de las maras. Entonces, es prácticamente el mismo esquema. Entonces, y esta es como que la pregunta trascendental y la que te va a generar el halo de arrastre positivo para la consulta y en segundo lugar la que te deja ver ya un plan de acción per se. ¿Esta pregunta es viable mediante consulta o amerita otro Esta procedimiento? pregunta yo creo que es, aparte de los casinos, la que también requiere de consulta popular. Las demás preguntas veo bastante complicado, o al menos yo no veo que exista como tal una necesidad de hacer una consulta. Digamos que la pregunta número 2, que es lo que este tema del patrullaje que tienen que hacer las Fuerzas Armadas en los caminos que llegan a los centros de detención o en este caso a los centros penitenciarios, podría ir coaligada con la primera, pero nada más que eso. Todas las demás preguntas son reformas estrictamente legales e inclusive el tema de los servidores judiciales ni siquiera es una materia a ser consultada. Y ya vamos hacia eso. Claro. Quiero cerrar con el tema de Fuerzas Armadas y este rol que de alguna manera se pretende a través de estas preguntas de la consulta popular. Lo propuesto por el presidente de la República en estas preguntas no se contrapone de alguna manera con la enmienda que, digamos, aprobó la Asamblea Nacional respecto del rol de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional y que también debe ya llevarse a las urnas. Sí, a ver, estamos igual expectantes de esa actividad, de esa consulta popular que tiene que ser llevada a las urnas, obviamente. Ajá. Y recordemos, Belkis, que no solo eso, sino que también dentro de este periodo legislativo ya hubo una segunda iniciativa, me parece, bueno, presentada por el bloque de Construye, justamente para que exista esta colaboración. Esta complementariedad de la que se habla. Actividades complementarias, exactamente. Pero esto no va a afectar. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay que leer los anexos de la pregunta número 1 y número 2. Digamos que este referéndum o esta consulta de salida que va a tener la propuesta de enmienda y digamos que también se tramite la propuesta de Construye, estamos hablando de actividades colaborativas bajo los estándares que ha determinado inclusive la Corte Constitucional, 5 estándares que ya lo hizo en su momento la Corte Constitucional, dictamen de la doctora Carla Andrade en cuanto al cómo se puede activar el rol de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional. Pero esto que nosotros estamos viendo en la consulta popular o en el proyecto de consulta popular no contradice bajo ningún concepto el esquema de colaboración. ¿Sí? Lo que te está dando en la primera pregunta, Belkis, es una forma de actuar a través de determinación territorial de zonas calientes con estándares mínimos de actividades y vigilancia de derechos humanos. Y la segunda, el actuar alrededor de los centros penitenciarios. Entonces no veo una contradicción. Digamos que esta enmienda que ya fue tramitada en la Asamblea es como un paraguas que le va a dar a estas dos preguntas. No veo una contradicción todavía. Veamos a ver qué nos dice la Corte también, ¿no? Ahora bien, doctor, las críticas no han cesado desde el día de ayer, cuando ya se conoció finalmente el contenido de las preguntas y demás, tanto así que varios medios de comunicación, por ejemplo Expreso, titula Consulta Popular, la balanza le es desfavorable, pese a que el presidente de la República se muestra positivo con su propuesta, no han parado de llover estas críticas por el contenido mismo de esta propuesta. Y es que básicamente la reflexión ha sido: ¿para qué gastar lo que vamos a gastar en esta consulta popular cuando en gran medida o en su mayoría todo puede ser viabilizado mediante reformas legales? ¿Por qué consultarle a la ciudadanía sobre reformas al Código Orgánico Integral Penal y no enviar de tajo ya una propuesta a la legislatura? Esa es la principal crítica y yo me uno a esa crítica, Belkis. Yo creo que la consulta popular ha sido desnaturalizada por parte de los últimos mandatarios en el país. Recordemos, y esto podemos inclusive hablar desde la maniobra que utilizó Lenín Moreno cuando nos hizo la consulta en el año 2018. Si bien se generó un régimen de transición, cambiaron los esquemas de selección de autoridades y demás,
Fue una consulta que trascendió en lo político a efectos de aceptación para lograr hacer ese régimen de transición. Entonces, se desnaturalizó la consulta, no fueron consultados temas de interés público, sino, digamos que fue no el paraguas, sino ese sostén que requería el gobierno de Moreno para realizar los cambios que se tenían previstos. Segunda consulta y segundo ejemplo, Guillermo Lasso, año 2021. Ofrecimiento de campaña, la consulta tenía que realizarse hasta diciembre de 2021, no se la ejecutó, entró en este diálogo con la Corte Constitucional, casi 8 meses la terminamos votando en el 2023. Negativa absoluta y rotunda de los ciudadanos por cansancio respecto al mecanismo desnaturalizado. Entonces, si es que esto no nos ha dejado un ejemplo claro en el Ecuador, o al menos al político ecuatoriano, de que una consulta popular ha sido vaciada como institución jurídico-política, es decir, ya no produce los efectos que está llamada a producir, va a ser difícil que lo entienda y los efectos no van a ser favorables. Te digo una cosa y cuál ha sido la reacción inmediata, que tú mismo lo puedes leer de ese titular del Expreso. Las críticas están siendo muy fuertes y la consulta popular no está siendo analizada, a diferencia de la consulta de Guillermo Lasso, pregunta por pregunta, sino está siendo analizada en un conjunto y diciendo, ¿para qué voy a votar sobre cosas que le corresponde a la Asamblea en su trabajo diario? Y recordemos que el presidente también tiene iniciativa legislativa. Entonces, ¿para qué votar sobre eso? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que la consulta popular se está realizando como una maniobra de presión política, ¿sí?, para que la Asamblea se sienta obligada a trabajar sobre temas que tal vez no están dentro de la agenda legislativa. Y en segundo lugar, si es que el presidente Noboa cree que la consulta popular iba a ser un mecanismo favorable para sus niveles de aceptación o ser ese sostén para transiciones futuras, le veo bastante complicado, porque la negativa a la consulta no se la está viendo como pregunta, sino como un ¿para qué voy a ser consultado? Y al menos ya tenemos también estándares de presupuestos, ¿no? Y en ese sentido, Doc, tomando en cuenta la consulta que se planteó en el gobierno de Guillermo Lasso y la actual, ¿cuál te parece la más cuestionada o la peor? A ver, yo creo que la consulta presentada por Guillermo Lasso fue la más esperada, porque fue anunciada como una oferta de campaña y se ofrecieron cosas extralimitadas, y creo que dentro del debate se dijo, ok, esperemos a ver cómo lo plantea para ver si lo logra hacer. Creo que fue la consulta con más inteligencia de lado y lado. Inteligencia me refiero a análisis profundo y ver los efectos jurídicos. Ustedes como medios de comunicación, en mi caso, fuimos convocados muchas veces a tratar pregunta por pregunta, y creo que fue, como les decía, la consulta más inteligenciada. Tenía preguntas de fondo complicadas y que podían significar rotundos cambios en el país, como por ejemplo el tema de la extradición y la forma de designación de autoridades. Esta consulta popular está no siendo analizada esquemáticamente pregunta por pregunta por lo pronto, sino está en un contexto generalizado, y creo que se esperó más, ¿sí? Preguntas con mayor profundidad y preguntas que realmente podrían sugerir un cambio de la administración pública, y creo que en ese sentido el presidente Noboa ha defraudado. Y cierra, paradójicamente, con una pregunta que nada tiene que ver con nada, ¿sí? O al que menos se ha prestado para el meme que también, se ha prestado, ¿no?, para el meme, para especular respecto de los negocios familiares del presidente Noboa, y demás. Entonces, yo creo que en cuanto a calidad del esquema jurídico, la consulta popular presentada por el expresidente Lasso tiene mejores estándares, no, sin ninguna duda, un análisis bastante más profundo, e inclusive en la parte emotiva y considerativa también más profundo. Esta nos deja pensando de que fue una actividad jamás programada y que nunca se la trabajó, principalmente, Belkis, y con esto cierro, por el descarte de temas, porque no vimos los temas que se manifestaron. Primera, segunda vuelta, Valentina Centeno, Daniel Noboa, Mónica Palencia, ninguno de los temas tratados por ellos los vemos de manifiesto, salvo el tema de seguridad a gran escala. Por acá me dicen, doctor, se dice que la consulta es una especie de sondeo de opinión de la imagen del presidente Noboa de cara a la elección de 2025. Arriesgado ese comentario, sí, arriesgado ese comentario, porque jamás va a ser un sondeo de opinión en un periodo extraordinario de 1.5 años, nada más que eso. Iniciando, además. Iniciando. Es que, ¿sabes cuál fue el problema, Belkis, en ese sentido?
que la oferta del presidente Noboa fue consulta popular de inmediato. Sí. Y consulta popular a diciembre, cayendo nuevamente en el error de Guillermo Lasso, ¿no? De ofrecer en tiempos que no son determinados ni determinables. Todos esperábamos que el último mes del año ya estén las preguntas en la Corte. Yo esperaba Ajá. que sea su decreto ejecutivo número 5 o 6 después de nombrar al staff ministerial. O sea, que ese era el acto con el que iniciaba, porque además se manejaba el tema de consulta en 100 días. 100 días es el plazo normal que se puede demorar una consulta popular si es que no entra en este diálogo Corte Constitucional Ejecutivo, que es lo que le pasó a Guillermo Lasso y le mermó en tiempos de 8 meses. Y en ese punto de la Corte Constitucional, tú hablabas claro de calidad, ¿no? Ahora se ve una calidad, digamos, más baja jurídicamente. ¿Qué podría determinar la Corte Constitucional? Y sobre todo conociendo, y tú que conoces más, los perfiles de los jueces que la conforman, ¿cómo verías o qué respuestas se podrían dar desde la Corte? La Corte Constitucional en primer lugar nos va a decir cuál es el camino de la consulta popular y si son consultas populares abiertas, preguntas de consulta popular abierta plebiscitarias o refrendatorias, ¿sí? Nos debe decir, de la pregunta 1, 2 y 11 son a través de un proceso de referéndum en el cual los anexos son parte de la papeleta, etcétera, etcétera, etcétera. Después de eso nos va a decir cuáles son a través de consulta popular abierta o plebiscitaria, las preguntas en este caso que son programáticas, las más sencillas. Pues primero te va a decir eso. En segundo lugar te va a decir y te va a dictaminar en el control automático de constitucionalidad si es que las preguntas, o sea, el cuestionario, la parte emotiva y además los defectos jurídicos a producirse son o se encuadran dentro del régimen constitucional ecuatoriano. Es decir, te va a decir si una pregunta es inconstitucional o no es inconstitucional. Pero la Corte Constitucional, en el último dictamen de constitucionalidad de las preguntas que fueron formuladas por Guillermo Lasso, recordemos que 8 se quedaron fuera, ¿sí? Que le dijo al presidente de la República, de estas preguntas o de este pliego de preguntas, ¿para qué vas a consultar cuando son reformas estrictamente legales y puedes hacer uso de tu facultad o al menos tu iniciativa normativa? Imagínense, Jeff Belkis, no quiero ser catastrófico en ese sentido, pero que de las 11 preguntas la Corte me diga 8 corresponden a iniciativas legislativas, presente los proyectos. ¿Sí? Va a ser un golpetón tremendo al presidente Noboa. Entonces la Corte Constitucional nos va a decir camino, constitucionalidad. Esas son las dos cosas. Y de ahí el tema de los perfiles de los jueces creo que es un tema que si bien trasciende, ya ha demostrado la Corte Constitucional que realmente los jueces tienen posturas para ciertos temas que tienen que ver con el fuero interno de ellos, como lo que pasó, por ejemplo, con el aborto por violación, pero no en temas institucionales. Ya tenemos claras manifestaciones de que la Corte Constitucional se circunscribe estrictamente a dictámenes dentro del régimen jurídico ecuatoriano y que es uno de los últimos ápices de institucionalidad que tenemos y que la Corte Constitucional no tiene miedo a decir estás mal, presidente de la República, ¿sí? Entonces ya lo hizo con Guillermo Lasso, ya pasó lo del juicio político. Yo creo que la Corte Constitucional, con los propios estándares que esta misma Corte ha fijado, respetuosa de las mismas, es muy complicado que diga constitucionalidad absoluta, vamos, y puede entrar en ese diálogo. A mí me cuesta creer que el equipo asesor del presidente no tenga eso, no haya tenido eso en el radar, tal y como lo está expresando, a menos que tenga una estrategia detrás, o no lo sé. Nos queda poco tiempo, doctor, y yo quiero hacerle una pregunta puntual relativa a los anexos, y ahí le quiero consultar cuál debe ser o cuál es el espíritu de un anexo. Y le voy a decir por qué le pregunto. Ayer analizábamos en mi entorno un poco las preguntas y los anexos, y en gran medida teníamos que la pregunta plantea un tema, ¿verdad? Y en el anexo únicamente se limitan a decirnos que el presidente de la República en un plazo máximo determinado enviará el proyecto de ley, pero no se dice nada respecto de cuál sería la propuesta puntual en esa iniciativa legal, qué es lo que se buscaría reformar de manera expresa. Digo yo, ¿eso debía constar en el anexo? Sí, a ver, Belkis, ¿cuáles son los efectos del anexo y cuál es el rol del anexo dentro de una consulta popular? Operativizar las preguntas, así de sencillo, ¿sí? El anexo me tiene que decir qué, cómo, cuándo, dónde. Exacto. Y más o menos, porque el por qué está en la parte emotiva, voy a realizar las reformas.
Digamos que un anexo me va a decir, si entro en un régimen de transición, me va a decir, bajo estos parámetros y en este tiempo se ejecutarán estas acciones hasta normalizar todo lo demás. Entonces, ese es el rol del anexo, un tema de operativización. Y me va a decir, y te voy a poner otro claro ejemplo, cuáles son las normas específicas a reformarse. Utilicemos un ejemplo de lo que ya sucedió en el Ecuador, cuando se quiso quitar las funciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La vocera de esa consulta popular, la doctora Sichel, se sabía de memoria cuáles eran las reformas que se tenían que hacer a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, a la ley de participación ciudadana y a cada uno de los cuerpos normativos que debían reformarse respecto de la designación de autoridades. CNE, TCE, Código de la Democracia, Judicatura, Código Orgánico de la Función Judicial, etcétera. Pero estaban manifiestos cuáles son los artículos a reformarse. Acá, como acertadamente Belkis dice, en 15 días se presentará el proyecto de reforma. Entonces la Corte... ¿Qué reforma? ¿Qué reforma? No, ¿a qué ley? Belkis, ¿A qué ley? Ni siquiera eso. Ajá. Sí, un proyecto de reforma a esta ley, pero no se está haciendo la inteligencia normativa integral de cuál es, o al menos cuáles son todos los cuerpos normativos que tienen que reformarse. Y ahí eso puede ser observado por parte de la Corte Constitucional y decir que existe un anexo deficitario y que no permite ver los defectos, porque la constitucionalidad, Belkis, es parte motiva, considerandos, pregunta, que esta no induzca, pero también de los anexos, y si los anexos efectivamente cumplen su rol. Y si hay un déficit en cuanto a la proposición de anexos, bien complicado. Y te contesto en algo a la pregunta que tú decías. Parece que los equipos jurídicos en general lo que hacen es responder a una oferta de campaña, ¿sí? Y adecuarlo a eso y no le hacen ver al candidato, y te hablo cuando es candidato, cuáles son los errores. Recordemos que el presidente Lasso también dijo que iba a eliminar el examen de acceso a las universidades, iba a suprimir la CENESID y el Consejo de Participación Ciudadana por poco iba a ser eliminado. ¿Y qué dijo el Foro Jurídico y el Foro de Medios de Comunicación? Ojo, hay dictámenes de la Corte Constitucional que te impiden realizar eso. Obviamente cuando ya fue presidente, ¿no? Entonces ahí como que se frena. Yo creo que acá el equipo jurídico no le hizo ver al presidente que existen ciertos candados o ciertas puertas de hierro que no van a permitir operativizar una consulta, al menos en los temas planteados. Y para finalizar de mi parte, doctor, y agradeciéndote por tu tiempo, precisamente, ¿qué es lo que dicen, digamos, las entidades o los gremios de los abogados, digamos, de las mentes lúcidas en temas legales respecto a la consulta? A ver, yo te puedo decir que causó sorpresa en primer lugar, ¿sí? Que no haya existido estos parámetros, digamos, a los que estamos acostumbrados del presentar las preguntas por parte del presidente, sino que nos dimos cuenta hace 2 días, 10 de la noche, que empezó a fluir el contenido, que ya estaba en la Corte Constitucional. Claro, no dio tiempo para el debate esa noche, después de un feriado y todos cansados, complicado, pero después cuando se empieza a analizar y el esquema y el tiempo de análisis es el día de ayer, no es otro día más que eso. Yo creo que hay posturas radicales de ciertos colegas que han manifestado que la consulta popular, y lo han dicho así, no son palabras mías, es una vergüenza y un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos y que debería ser inclusive retirada de la Corte Constitucional. Se puede, a ver, no existe una norma que te determine dentro del procedimiento constitucional, ni del reglamento de sustanciación, ni de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, pero digamos que habría esa posibilidad, decir, la quito. Pero imagínate el golpe político a Noboa, ¿no? En segundo lugar, creo esa es la postura más radical. La otra es, por favor, Corte Constitucional, háganle entender al presidente Noboa que nos tomó el pelo. Y creo que la que más estamos compartiendo dentro del foro jurídico es este tema de consulta popular. No es igual a instrumento de modulación de la aceptación del presidente o un sondeo de opinión, y consulta popular no es el mecanismo de gobernanza. El arte de gobernar viene por saber el cómo tú utilizas la administración pública para fines determinados. Fin. Y claro, los más laxos también, creo que es la cuarta postura, dicen, está bien sobre la base de la seguridad, creo que es una postura ya un poquito más irresponsable.
Correcto. Sigue en todo caso corriendo este plazo para que la Corte Constitucional se pronuncie. 20 días es lo que determina justamente la ley. Un poquito más, porque hay plazos indeterminados, Belkis. Correcto. Son 20 días desde que el juez aboca conocimiento y el juez tiene que hacer, el juez sorteado en este caso, no sé si se sortea el día de hoy, esperaríamos que se sortee el día de hoy, tiene que verificar que la consulta popular, o en este caso la iniciativa de consulta popular, cumpla con ciertos esquemas y estándares, y decir si cumple, procedamos con el análisis de fondo, pero le puede enviar a completar al presidente. Entonces, hay estos plazos indeterminados. Yo digo que más que 20 días serían unos 30 a 35 días. Teresa Núquez no fue la jueza. Teresa Núquez, ajá. Ya fue sorteado. Sí, perdón la inconsistencia en ese sentido. Pero bueno, eso fue el día de ayer. Así es. Sí, Ya, Ayer entonces ella tiene que abocar conocimiento el día de hoy y con esa primera actuación jurisdiccional dan inicio a estos 20 días iniciales, pero puede instaurarse este diálogo como de enviar a completar y demás. Correcto, expectantes todos, todo el país de saber cuál será el pronunciamiento de la Corte Constitucional alrededor de la propuesta de consulta popular del presidente Daniel Noboa. Doctor, gracias por su tiempo, por haber estado aquí con nosotros. Nos ha acompañado Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC, hablando precisamente de la consulta planteada por el gobierno y el procedimiento a seguir. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.